Vamos a saludar a Pedro Pablo Kuczynski, uno de los líderes de la oposición que nos acompaña esta noche. PPK, bienvenido. Gracias. Bueno, yo no sé si soy un líder de la oposición, yo soy un observador de lo que pasa, yo apoyo en muchas cosas. Evidentemente todo este episodio es bien malo, ¿no? Y sobre todo agarrarse con la realmente pobre policía, porque los policías en el Perú están muy mal pagados y estamos invirtiendo en policía hoy menos de nuestros recursos, de nuestro producto bruto que hace 12 años. Entonces, toda esta ola de inseguridad viene un poquito de eso, ¿no? Y yo no sé qué tuvieron ellos que ver, que les pidieron que resguardaran este sitio, el otro sitio, pero todo esto no es bueno, ¿no? Y yo creo que hay que amarrarse el cinturón, recapacitar, sentarse con el presidente, decir, mira, presidente, te apoyamos, él es un tipo bien francote y todo, pero ponga un poquito de orden, ¿no? Un poquito de orden. Claro, la gran pregunta, la que se hacen los ciudadanos, la que se hacen los políticos, no de oposición, todos los políticos, es a quién o por qué se resguardaba, más bien, por qué se resguardaba esa casa y qué poder permitió que eso ocurriera. Permitió que incluso toda la policía, bueno, según el presidente, se viera toda una investigación y has llegado a algunas conclusiones, por lo menos preliminares, y yo creo te felicito por esa labor. Gracias, ¿no? Y por eso necesitamos libertad de prensa, cosa que no ocurre en otros países de América. Varios de ellos están con leyes de prensa, cosas así. En Argentina la planta de papel periódico, en Ecuador, etcétera. Necesitamos la libertad de prensa para que estas cosas se destapen. Y a veces la prensa se equivoca también, ¿no? Pero yo prefiero equivocarme con la prensa que estar en un régimen autoritario. El ministro Cateriano ha respondido que ¿por qué cuestionan al presidente quienes en sus gobiernos, se refería al fujimorismo, sobre todo, imagino, y creo que también se refería al APRA, porque durante el gobierno del APRA ha habido un escándalo que estaba más bien contra el gobierno, ¿no? Porque los chuponeadores espiaban al gobierno del APRA. Y esa ha sido su respuesta. ¿Tú crees que esa es la forma como se aborda ese tema desde una autoridad que se ve involucrada por la cartera que representa? Hay que enfrentar el tema y decir aquí necesitamos la verdad, la transparencia, y lo que reclama la gente en la calle necesitamos la seguridad. Esta chica que la degollaron el otro día, mi señora está enferma desde ese día. Simplemente esa noticia de que le cortaran el pescuezo, sangró, nadie hizo nada, ¿no? Ella podría estar viva hoy. Entonces, lo que nos falta aquí es organización. Realmente estamos muy atrasados y necesitamos más recursos económicos para la seguridad. En vez de eso, nos estamos enfocando en escándalos que hay que destapar, por supuesto, pero el meollo del problema es la falta de inversión en seguridad. ¿Cómo salimos de esta crisis, PPK? Hay una crisis, se está ahondando, desgraciadamente, la reacción no ha sido quizá la mejor. Vemos una serie de intervenciones que no son las más felices. Hay, sin embargo, desde los líderes, tú acabas de decir, yo no soy un líder de oposición, hemos escuchado a Keiko Fujimori diciendo... Yo soy simplemente un observador y comentarista, y a veces lidero
Algo. En mi casa no lideró mucho. Hemos escuchado a Keiko Fujimori diciendo nosotros no tenemos ningún afán desestabilizador. ¿Cómo salir de esta crisis? ¿Qué se puede hacer para salvar esta situación? Yo diría que lo primero que hay que hacer es el presidente ha nombrado un nuevo premier. Hay que darle la oportunidad al nuevo premier de que vaya al Congreso, explique su cosa, explique qué van a hacer en educación, qué van a hacer en seguridad, qué van a hacer en infraestructura. Esas son las cosas que más le interesa a la gente. Y él ha venido de San Martín, donde ha tenido una carrera exitosa combatiendo la droga, buscando cultivos sustitutorios. Entonces démosle su oportunidad, eso es lo primero que hay que hacer, porque en toda esta película como que todo el mundo se olvidó de él, ¿no? Ya no sabían ni su nombre, entonces démosle la oportunidad. Los brasileros de Petrobras han vendido su participación en los pozos que tenían en la selva peruana. ¿Por qué? Por la siguiente razón, nada tiene que ver con el Perú. Nada. Petrobras quiere llegar a lo que se llama el presal, que es un depósito inmenso de petróleo que está frente a Río de Janeiro, a 3-4 kilómetros de profundidad. En la última licitación, para buscar socios que pongan la plata y la tecnología, no se presentó nadie salvo un consorcio con Petrobras. Entonces Petrobras tiene que sacar la billetera de Dilma, aquí está, ¿no? Y sacar decenas de miles de millones de dólares y no los tiene. Entonces, por eso están vendiendo en varios otros sitios también. O sea, no nos preocupemos por eso. Démosle la bienvenida a China Petroleum, ¿no? Y vamos adelante. ¿Y Repsol? Repsol también, por el contrario, ha decidido no vender nada. Se va a quedar hasta con los grupos que había propuesto vender a principios de año, en abril. Claro, Repsol tuvo una crisis tremenda hace 1 año y medio cuando la Argentina les expropió lo que tenía en Argentina, los dejaron colgados y después vino la crisis, ya estaba la crisis de España, se le cayeron las ventas, entonces obviamente el señor Brufao dijo, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Igual que Petrobras, digo, bueno, vamos a vender las cosas, ¿no? Y la refinería de petróleo de La Pampilla, igual que la de Talara, que es del Estado peruano, no son muy rentables. ¿Por qué? Porque los fletes en el mundo se han caído al suelo con la recesión, entonces es más fácil importar de Houston, Texas, que refinar aquí. Bueno, eso ha ido cambiando. España ha empezado a recuperarse, los fletes parece que están mejorando un poquito, entonces, y el precio del petróleo ha bajado, entonces es más fácil refinar aquí, entonces es una cuestión económica, y han querido salir de todo el tema, pues, de que los iban a comprar y que el Estado iba a ser dueño de una cosa que ya estaba ahí, etcétera. O sea, las circunstancias han cambiado a favor de Repsol. Has dicho que algunas petroleras se estarían yendo del Perú, has dicho debido a la alta carga tributaria. Bueno, claro, el tema en petróleo es que primero el Perú es atractivo para el gas, pero parece desde hace ya 2 generaciones no muy atractivo para el petróleo. ¿Por qué? Porque son yacimientos pequeños, apartados, muchos de ellos en la selva o en el mar, de difícil acceso. Y a eso
Primero se le quita la regalía, o sea, se licitan los lotes a ver cuál es la regalía, 20%, 30%, algo así. Digamos, del 70% que queda, el Estado se lleva el 33%. Y están los costos. Y después no queda nada, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta empresa francesa que se llama Perenco en la Selva Norte. Es un trabajazo desarrollar eso, toda la infraestructura en helicópteros. Después hay que meter este petróleo que es como emulsión Scott, más o menos, es así como una brea. Hay que echarle líquido, pues si no, no pasa por el tubo. Entonces, tenemos que hacerlo atractivo. El Perú hoy, produce 65.000 barriles diarios. O sea, un tercio de nuestro consumo. Colombia, hoy, produce 1 millón de barriles diarios. O sea, 17 veces más que el Perú, en un país más o menos del mismo tamaño. ¿Y qué reformas deberían implementarse? ¿Qué reformas son necesarias para hacer más atractiva la inversión petrolera? Bueno, Dios nos puso el petróleo, o sea que eso no lo podemos cambiar, y yo creo que hay que hacer más atractiva la exploración, la infraestructura. Esa es la única forma. Si una empresa recibe un porcentaje pequeñísimo de lo que queda, no lo va a hacer, simplemente no es atractivo. Es como tú tienes una ruta de colectivos, ¿no? Y al lado pasa el metropolitano, el bus lleno, y tú tienes ahí tu cosita, ¿no? Y te están poniendo un impuestazo, tú dices, oye, mejor yo me dedico a otra cosa. Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Y qué está pasando con Pluspetrol? Pluspetrol, bueno, que yo sepa, están dando en Camisea, el lote 88 sobre todo. Pero el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Agustín Molina, ha dicho que el Ministerio de Energía y Minas y Ocinermin, han confirmado que las exigencias que está imponiendo o pretendiendo imponer Pluspetrol hacia los envasadores no están en la norma peruana. ¿Qué quiere decir esta situación? Yo no sé, mira, aquí lo que pasa es que mucha gente cree que el LPG, o sea, el gas licuado de petróleo, debería costar menos. Porque claro, en el sur está Bolivia, que no cobra IGB o hay contrabando, entonces hay que bajar. Y el presidente de la República dijo que el balón iba a costar 12 soles. Cuando cuesta pues 30 y pico, más o menos, 34. ¿No? 34. Ese es el problema. Pero al final yo creo que vamos a salir de esto, porque la gente cálida va a ir poniendo su gas. Ahora el gas parece que va a llegar al sur. Si se hace el ducto hacia el nudo energético, le dicen nodo, no sé por qué nodo en vez de nudo. Bueno. Y poco a poco esto se va a ir arreglando. A mí no me preocupa tanto este tema. No te preocupa. No te preocupa. Van a haber elecciones el próximo domingo. Sí. O sea, vamos a ir a los que bueno, vivimos como en yo Lima me para acusan reforzar. de ser muy viejo y entonces yo no necesito votar y esto va a seguir así. ¿No vas yo a ir a el votar? domingo no voy a ir a votar. Oye, pero déjame decirte que también te acusaron de otra cosa. Te acusaron de que el resultado de estas elecciones fue producto del voto PPK. Está es bien. decir, que tú llevaste a la gente que vive en Lima a cruzar el voto. Está bien. Para evitar que lo la composición de los regidores estuviera y realmente cargada de gente vinculada a Tierra y Libertad o a Patria Roja. Así es. ¿Y no vas a ir a votar? Mira, yo te digo una cosa, yo primero no sé por quién votar, ¿no? Y hay como 5 o 6 listas, cada partido... El PPC, Somos Perú. Bueno, de repente iré, de repente me convences, pero yo creo que la gran mayoría de la gente no tiene la más mínima idea de, 1, por qué hay estas elecciones y 2, por quién votar.
¿Y eso es responsabilidad de quién? Mira, yo creo que es responsabilidad del hecho de que menos de un año, porque la próxima elección es el 5 de octubre del año entrante, o sea, 10, 11 meses antes se hace una elección. Para regidores. Para regidores, mejor hubiera sido, seguimos y se acabó. Y los que fueron revocados se van y quedan los otros. Y se acabó. Pero el tema es la ciudad, ¿no? De todas maneras, la ciudad ya no es simplemente una ilusión de los jardines. O sea, hace muchos años que eso ya no es ciudad. Lima es una metrópoli. Y yo no sé si tú sufres las consecuencias de la falta de administración de Lima. No, yo sufro todos los días. Ando en mi autito, tengo la suerte de tener mi autito, veo la gente en la combi que está amontonada. Aquí a 5 cuadras de aquí han empezado una reparación, nadie dijo nada, ¿no? Y ahora está la reparación y Sedapal está trabajando fuerte poniendo nuevos tubos, entonces hay mucho desorden. Pero algunas de esas cosas son buenas, lo que está haciendo Sedapal yo creo que es bueno. Ahora, ¿qué hacer? Somos una ciudad de 10.600.000 habitantes según el semanario inglés The Economist, que es muy prestigioso. Casi 11 millones, de los cuales 1,5 millones no tienen agua. Hay una tasa de homicidios altísima. El año pasado 1.800 homicidios en la ciudad de Lima, o sea, 150 por mes. Deberíamos empezar a arreglar esas dos cosas, el agua y los homicidios. Un poquito más plata al Serenazgo, arreglar Sedapal. Sedapal tiene un buen presidente, una gerenta general que se ocupa, pero pierde el 30% del agua que procesa. Por ahí hay que empezar, ¿no? Y hacer el metro. Ahora, yo tengo mis ideas sobre el metro. Que difieren mucho de las ideas que tiene el presidente. No, pero yo creo que esta línea 2 de casi 7.000 millones de dólares, que es más o menos paralela a la línea del ferrocarril central, ¿deberíamos gastar eso? No se puede simplemente ampliar la vía del ferrocarril, ponerle 2, 3 trochas, y claro, cuando uno pasa por el centro de Lima, detrás del palacio, donde está Desamparados, por ahí pasa la línea. Ahí, claro, uno se mete abajo. Pero 6.500 millones de dólares es una barbaridad. Entonces, yo no digo que no se haga, pero que se explique. Y si realmente hay que gastar eso, primero, no es financiable. Ningún concesionario va a poner esa plata. Las próximas elecciones municipales son, como dices muy bien, en 11 meses. Así es. ¿Tu candidato quién será? Mira, nosotros en nuestro grupo tenemos a Salvador Heresi, que ciertamente es una persona que ha mostrado en San Miguel que puede hacer las cosas. Lo que yo le he dicho a Salvador, pues tú tienes que trabajar Lima y ahí estaremos, ¿no? Pero yo creo que es un tema bien complicado, Lima, ¿no? Es un tremendo tema, Lima. Así es. Es un tema muy serio, el tráfico es espantoso, hay un La desorden contaminación. tremendo. Los puentes no han sido mantenidos, se han caído dos puentes. El problema de Lima es que Lima no tiene plata. Lima tiene por habitante $200 para gastar en inversiones. Muy poquito, ¿no? Es una de las ciudades más pobres de América. Y vemos Bogotá, que ha sido un ejemplo, porque aquí el metropolitano está inspirado por el
Transmilenio de Bogotá. Yo creo que necesitamos más recursos. Te has definido, PPK, como un observador de la política nacional. Sí. ¿Estás viajando por el Perú, observando cómo sí. funciona en el resto del Perú la política nacional? Acabo de estar en La Oroya y Huancayo. Estuve hace poquito en Ayacucho, Chinchero, Andahuaylas, Abancay, Cusco, Urubamba. Hemos estado en Puno, hemos estado en Camaná, Majes, Arequipa. Mi gente me amenaza con que debo estar en Tacna el viernes. Yo creo que mi señora se va a rebelar, pero en fin, y tengo una invitación a Pucallpa también el mismo viernes y es imposible ir de Pucallpa a Tacna en la Angostar Perú o Peruvian, no hay tal vuelo, ¿no? En fin, ahí estamos y hemos estado en Chiclayo también y ahora hay que pasearse un poco, pero yo no estoy en campaña. Estás observando. Yo estoy ahí estudiando, conversando y ya veremos cómo hacemos. Te voy a pedir un ejercicio de memoria. Ya. Cuando fuiste ministro durante el gobierno del presidente Toledo, el defensor del pueblo era Walter Albán. Así era es. interino, pero eso, digamos, es simplemente un título. Sí. Era el defensor del pueblo. Ahora tiene la tremenda responsabilidad de no solamente dirigir el Ministerio del Interior y dotar de seguridad el país, que es de lo que carece, sino que además tiene que hacer una investigación profunda para terminar de poner orden y restablecer y aclarar el escándalo de López Meneses. ¿Cómo ves tú el perfil de Walter Albán en ese y para ese cargo? Yo creo que es un señor moderado, tranquilo, que tiene bastante experiencia en el sector público. Yo creo que él puede hacerlo, pero tiene que desarrollar unas cuantas garras, ¿no? Porque ese no es un puesto fácil. Ahora, yo le diría a los que están viendo este programa, estamos en el ministro del Interior número 21 desde el año 2001, director general de la policía número 20. O sea, han durado un promedio de 7 meses. ¿Así se va a manejar la seguridad del Perú? No. Entonces yo creo que lo que tenemos que decirle a Walter, doctor Walter, organícese usted para estar desde ahora hasta el fin del gobierno y organice bien su equipo y pongamos un poquito de estabilidad y expliquémosle al público qué queremos hacer y cuáles son las metas, porque en cosas como seguridad, igual que educación, tiene que haber metas. Este año esto, el otro año esto otro, el tercer año, porque faltan más o menos un poco menos de 3 años, estamos a la mitad del gobierno, ¿no? Esta es la otra meta. Lo que ha pasado, hay un artículo de Rospigliosi en el Comercio que dice que las cifras de homicidios se han recortado a la mitad con artimañas estadísticas, ¿no? Bueno, yo no sé si eso es cierto o no, pero si fuera es grave, pues, porque ahí estamos cayendo en problemas de otros países que no dicen la verdad. ¿Cómo están las cosas? ¿Le sugerirías a Walter Albán que convoque a una suerte de consejo de gente experta, más allá de las coincidencias o los desencuentros con el gobierno, gente experta en materia de seguridad? Absolutamente, y hay varios, algunos de ellos yo los conozco, Gino Costa, Rómulo Pizarro, Rospi, otros, y no solo todos han sido ministros, hay gente que nunca ha sido ministra pero que conoce un montón sobre este tema,
que escucho un poquito. Ahora, él no es ajeno a la vida política del Perú, él sabe quién es quién, o sea que él llamará a la gente y lo tiene que hacer. Y para reorganizar la Policía Nacional, ¿qué se necesita? Más ¿Una plata. asesoría? ¿Más plata solamente? No, se necesitan varias cosas, pero más plata. En seguridad, defensa e interior, siendo interior bastante más grande que defensa, estamos invirtiendo hoy menos de 2% del producto, o sea, una miseria. En el año 2002, cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, estuve antes y después también, estábamos gastando 2,2, o sea, hemos bajado. Y nosotros no teníamos plata, no había nada, ahora hay plata. Entonces, ¿en qué gastamos la plata? ¿En llevar subsidios aquí y allá? ¿No? Yo creo que hay que pedir más plata, no hay que tener miedo. Hay que pagarle más a la policía, hay que cambiar los horarios, porque esto de 24 sí, 24 me cachuleo. Es un desastre. Y estoy dormido todo el día, porque así nadie puede trabajar. Eso hay que cambiarlo. Eso fue algo que puso Alan en el año 87, 88, por ahí, cuando no tenía plata, entonces apretó así. Pero ya el tiempo pasó. Y necesitamos más policías. Tenemos 95.000 policías, de los cuales 35.000 labores administrativas, los otros 60 se turnan 30.000 un día, 30.000 el otro día. Además de los que tienen que cuidar la casa de López Meneses. 30.000, sí, bueno, esos son unos cuantos. No, López Meneses, mis saludos. No. Tremendo, ¿no? Tremendo momento. Yo que no estoy muy al tanto de quién es López Meneses ni nada, yo creía que era un historiador. Ay, qué feca. Podría ser, ¿no? Podría ser, pero del lado oscuro. Del lado especial. Un narrador del lado tan Así y es. más oscuro. Que eso se acabe pronto. Que logremos erradicar Así es. ese estilo y esas prácticas. Y no perder el tiempo. Gracias, PPK, por venir. Gracias Un por tu placer humor estar también. aquí en Willax. Siempre es muy simpático entrevistarte. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con el exministro del Interior, el analista político Fernando Rospigliosi. Si PPK lo ha mencionado por lo menos 3 veces esta noche, ha estado haciendo de telonero. Así que volvemos inmediatamente con Rospi.